hoy quiero saludar a Hugo Tórtora, abogado constitucionalista de la Universidad de Viña. ¿Cómo está, Hugo? Buenas tardes, Ignacia. Le quiero preguntar por qué es el Congreso Constituyente del que tanto se ha hablado. ¿Es realmente el mejor camino para abordar la crisis social? Gracias, Ignacia. Soy abogado y profesor de la Universidad de las Américas. Efectivamente, el fin de semana el ministro Blumer planteó como alternativa dos cosas que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, que el gobierno se abre a la posibilidad de una nueva constitución, que es algo que hasta el momento no se había escuchado. Siempre se había señalado que la solución pasaba por una reforma constitucional dejando vigente la Constitución de 1980. Y plantea por primera vez que el gobierno plantea como una alternativa de solución una nueva Constitución para Chile. Eso creo yo que es una buena noticia también para el movimiento, ¿no?, que está hoy día en las calles. Y claro, plantea como posible herramienta de redacción de la Constitución el Congreso Constituyente. ¿Bien? El Congreso Constituyente es básicamente el Congreso Nacional al cual se le agregan facultades, como son las facultades para redactar una nueva Constitución. ¿Bien? La discusión o lo que tendrá que resolver ahora el gobierno es si acaso el Congreso que va a redactar esa Constitución es el actual Congreso Nacional, los diputados y senadores que ya están elegidos, o si esto va a ser una tarea pendiente para el próximo Congreso Nacional, el que se elija en las próximas elecciones. Pero de todas formas tiene que ver con los líderes políticos que nos representan, no tiene que ver con una participación ciudadana, por ejemplo, que es lo que se ha estado pidiendo en las calles al menos. Claro, yo creo que para poder explicar eso hay que hacer la distinción entre los distintos modelos de redacción de la Constitución y cuáles son los órganos que en general han participado si uno revisa lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Son tres los grandes modelos que existen, ¿no? Si pudiéramos desglosarlas. Si lo pudiéramos explicar exactamente, uno es el Congreso Constituyente, donde efectivamente los parlamentarios y parlamentarias discuten como una tarea adicional, además de legislar, además de fiscalizar los actos de gobierno, discuten el contenido de una nueva Constitución. ¿Durante cuánto tiempo? Lo que se fije en la reforma constitucional que así lo establezca. Normalmente se le da un plazo, 1 o 2 años. Eso se va a resolver en la reforma constitucional específica. La otra opción, la que está en el otro extremo, por decirlo de alguna forma, es la de la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente es un órgano extraordinario, distinto al Congreso Nacional, cuyos miembros se escogen con la única finalidad de discutir el contenido de una nueva Constitución. ¿Bien? Podemos hablar luego qué características tiene la Asamblea Constituyente. Pero esos miembros que se escogen son miembros ciudadanos, tienen que ver con el ámbito político. Son ciudadanos, por supuesto que no pertenecen al Congreso, son distintos. Y lo interesante de la Asamblea Constituyente es que permite también la inclusión de leyes de cuota, por ejemplo, ¿no?, en materia de género, ¿no?, paridad de género o 60-40%, cuotas de indígenas, ¿no?, que podría ser del orden del 10% a lo mejor para pueblos originarios, eventualmente trabajadores, etc. La Asamblea Constituyente tiene una conformación que permite la participación de colectivos que en el Congreso Nacional no necesariamente están representados, porque ahí el factor que prima es el factor de los partidos políticos. ¿Bien? Entonces, por una parte tenemos el Congreso Constituyente y por la otra parte tenemos la Asamblea Constituyente, y la fórmula intermedia es esto que se llama la Convención Constituyente, una convención mixta cuyos miembros están compuestos tanto por parlamentarios como por asambleístas. Esta vendría siendo como la mezcla. Es una mezcla. Hay una cuarta alternativa, además de estas tres que he mencionado, que es la de un conjunto de expertos, digamos, ¿no? Un conjunto de expertos que redacten la Constitución. La verdad es que ¿La Convención Constituyente que hablaba el senador José Manuel La Santos? Convención Constituyente es la mezcla de Asamblea con Congreso, pero la Comisión de Expertos son estudiosos, son profesores, son académicos que podrían presentar también un proyecto de nueva Constitución. Esa alternativa hoy día ya está fuera de toda posibilidad, porque el gobierno ya habló de Congreso Constituyente. Entonces, y pareciera que esta mesa de expertos ha perdido un poco de credibilidad. Recordemos que incluso el alza del metro de estos 30 pesos se gestó con la ministra y con estos expertos que la habrían asesorado. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día las demandas sociales están buscando fundamentalmente mayor participación, porque esa es una de las crisis de la Constitución de 1980. Nuestra Constitución no es una Constitución que permita la participación de las personas.
¿no? Nosotros solo somos ciudadanos, decimos los profesores de Derecho Constitucional o algunos de nosotros, solo somos ciudadanos el día que votamos y al día siguiente seguimos siendo súbditos porque no tenemos participación o canales de participación en la vida política diaria. Bueno, eso muchos quieren que se revierta en la redacción de una nueva Constitución. Queremos más participación. Y claro, en el conjunto de expertos no hay ninguna posibilidad o muy poca posibilidad. ¿Dónde habrá más espacio de participación? ¿En un Congreso Constituyente o en una Asamblea Constituyente? Aparentemente la segunda opción es la que se acerca más a la posibilidad de participar, no solo individualmente, sino que además a través de los colectivos que conforman nuestra sociedad nacional. Sin embargo, pareciera que las autoridades han intentado esquivar un poco esa solución. ¿Cuál es la sensación que tiene usted? ¿Cree usted que el gobierno le tiene miedo a la Asamblea Constituyente? Mire, la Asamblea genera también algunos espacios de duda, de temor, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos en el fondo? Puede ser un poco subjetivo esto, pero se ha sostenido, por ejemplo, que la Asamblea implica un salto al vacío de alguna manera, ¿no? No sabemos lo que vaya a resolver la Asamblea, ¿no? Me parece que esos temores son infundados, ¿no? Pensar de que la sociedad es tan irracional que va a generar una constitución con normas absolutamente impensadas, digamos, que causan un daño al sistema democrático, yo creo que es pensar muy mal de la población chilena, del pueblo de Chile, ¿no? Entonces ahí hay un temor. Y el otro temor también es que aparentemente los países que han escogido la Asamblea Constituyente no han sido países exitosos. Y normalmente se mira el caso de Venezuela, ¿no? Esa crítica... Recordemos que hay autoridades que incluso han hecho alusión directa. Claro, se menciona a Venezuela como un grave riesgo. Y ahí hay que decir por lo menos dos cosas. En primer lugar, que la crisis de Venezuela no es una crisis producto de la Constitución de 1999, que nace efectivamente a través de una Asamblea Constituyente. El problema de Venezuela tiene que ver más bien con dificultades políticas internas de este país, no con la regulación. Son contextos diferentes. Son contextos absolutamente distintos. Y lo segundo, que efectivamente la Asamblea Constituyente venezolana pudo haber incurrido en algunos errores, y creo que estamos conscientes de que los errores que se incurrieron en la Asamblea Constituyente, pero esos errores nosotros los podemos corregir en Chile, ¿no? Por lo demás, hay otros países que también han escogido la Asamblea Constituyente. Vemos el caso de Colombia, de Italia, de Portugal, de Luxemburgo, países que políticamente tienen una política bastante sana el día de hoy, ¿no? Que son democráticos. Que son ejemplos de éxito en el fondo. Y que ha resultado perfectamente. Entonces, me parece que ese temor de quien mira a la Asamblea Constituyente como un riesgo implica también que no se han estudiado también los otros modelos. ¿Cree usted que el gobierno lo mira como un riesgo? Ahí habrá que preguntarle a los ministros, pero puede ser, digamos. Por algo se propone el Congreso. El Congreso, claro, tiene la ventaja de que es un órgano que goza de mayor estabilidad, ¿no? Los miembros del Congreso son personas que son expertas en la redacción de leyes, ¿no? Y desde ese punto de vista podrían ofrecer mayores garantías. Pero claro, también hay un problema de legitimidad de la clase política. Y eso no se resuelve con un Congreso Constituyente, a juicio mío. Ahora, ¿cuál es la manera en la que se resuelve? Vimos como una agrupación, más del 95% de las municipalidades están de acuerdo en este llamado plebiscito, pero ¿realmente este plebiscito tiene un peso legal o tiene que ver con una encuesta ciudadana en el fondo más simbólica? Mire, una de las críticas que se le hace justamente a la Constitución de 1980, como decía al comienzo, es que no canaliza la voluntad ciudadana. En Chile existen dos plebiscitos solamente, ¿no? El plebiscito de reforma constitucional, pero solo cuando hay un conflicto entre el presidente y el Congreso. Chile desde la Constitución del 80 no ha tenido jamás un plebiscito de ese tipo, ¿no? Y el segundo plebiscito es el plebiscito municipal, que es aquel que van a utilizar estos alcaldes para consultarle a sus vecinos y vecinas acerca de si estarían de acuerdo o no con una nueva constitución y eventualmente con una asamblea constituyente, O sea, tiene un peso legal en el fondo. O sea, tiene un peso en el sentido de que es legítimo, ¿no? Que la ley contempla el plebiscito comunal como un plebiscito válido. Ahora, el efecto que el resultado de esos comicios genere en el proceso constituyente no es un efecto directo, por cuanto ese tipo de decisiones no son decisiones de las municipalidades, sino que son decisiones de los poderes centrales. No va a tener un efecto directo como por ejemplo el plebiscito del sí y el no, que todos recordamos. Exactamente. Ahora, uno
puede llegar a pensar que si hay una mayoría importante por parte de los ciudadanos de estas comunas en orden a querer una nueva constitución y a optar por alguno de estos mecanismos, va a ser muy difícil que las autoridades centrales se nieguen a acceder a dicha voluntad expresada en las urnas. O sea, tiene que ver con una presión mediática, en el fondo simbólica. Y política, por cierto. No dejemos de pensar, ¿cierto? Y esto yo lo decía incluso en los cabildos a los cuales he podido asistir, que nosotros somos entes políticos. Cada uno de nosotros somos entes políticos. Y el día de aquella gran marcha, donde muchos cantaban en contra de los políticos, en rigor eran 1.200.000 políticos que estaban en la calle. ¿Solo en Santiago? Solo en Santiago. Somos entes políticos, por lo tanto, lo que nosotros podamos expresar por distintas vías, a través de las redes sociales, a través de los cabildos, a través de esta consulta municipal, es muy importante, a favor o en contra, si las personas son libres para escoger como ellas estimen conveniente, pero va a ser indudablemente un insumo extraordinariamente importante a la hora de decidir qué vamos a hacer como país. Ahora, hay términos sobre la mesa que son mucho más frecuentes de los que conocíamos anteriormente, los cabildos, los plebiscitos, los acuerdos ciudadanos. En realidad, ¿cuál es la diferencia de cada uno y cuál es la injerencia en este mismo ámbito? Por ejemplo, ¿sirven para una cuestión de ponerse de acuerdo, simplemente para discutir temas como interés cívico, o tienen algún respaldo, por ejemplo, si se llegase a hacer un cabildo, como sabemos que lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, el cabildo, esta serie de cabildos que se originaron en el proceso constituyente del gobierno de la expresidenta Bachelet, sirvieron de base para las bases constitucionales que finalmente se manifestó en un proyecto de reforma constitucional que se envió al Congreso, ¿cierto? Y que en este momento está virtualmente paralizado, ¿no? Pero ese proceso de cabildo ya terminó. Ahora estos son cabildos ciudadanos autoconvocados, donde no hay una regulación legal en torno a cuál es su incidencia, pero como decía anteriormente, son mecanismos de presión indudable. Primero son instancias donde los vecinos y las vecinas se están conociendo y se están reconociendo, donde pueden entrar a dialogar sobre asuntos relevantes para el país, para su comuna, para su localidad, o para la temática específica a la cual se convocan, ¿no? Hay una sensación de comunidad más de individualismo. Correcto. Entonces, claro, hay cabildos de educación, en salud, en pensiones, feministas, etcétera. Entonces también es una buena instancia para conocernos. Para dialogar. Para dialogar. Y además de ello genera también un interés, o debiera generar un interés también a la clase política en torno digamos, a las temáticas que se están conversando. Ahora, pareciera que esto tiene que ver como con una suerte de encuesta ciudadana. Sin embargo, ¿cuál es el rol de los alcaldes, que son justamente quienes convocan a este plebiscito? Lo que pasa es que, como le decía, tenemos estos dos mecanismos de plebiscito, solamente reforma y municipales, y los plebiscitos municipales solamente pueden ser convocados por los alcaldes. Por lo tanto, su rol es crucial, y que se hayan reunido alcaldes de los distintos colores políticos. Más del 95% de las comunas. Exactamente. Donde yo me atrevería a decir que la mayoría de ellos son de partidos de la Alianza. Esta actitud que han tomado los alcaldes es tremendamente importante como una señal política, incluso interna, para sus propias colectividades. Desde su punto de vista, ¿por qué cree usted que hay alcaldes que decidieron, en su minoría, no adherirse a este plebiscito? Probablemente porque tienen temor, digamos, a la idea de una nueva constitución y eventualmente una asamblea constituyente. Pero al mismo tiempo, cuando el ministro del Interior anuncia a nombre del gobierno de Chile que hay una intención de generar una nueva constitución, pareciera que efectivamente ese 5% es minoritario, no solamente dentro de la comunidad de alcaldes, sino que además dentro del país, digamos, ¿eh? Hay una decisión del propio gobierno en torno a esto, y esto es tremendamente importante. ¿Es posible darle solución a las solicitudes que hace la ciudadanía con reformas, es decir, cambiando ciertos puntos de la Constitución y no haciendo una completamente nueva, según su punto de vista, claro? A mi juicio no. A mi juicio es necesaria una nueva constitución. Primero por el problema de legitimidad de origen que tiene la constitución, que es una constitución que no fue debatida, que no fue discutida democráticamente, donde si bien hubo un plebiscito que tiene una serie de deficiencias democráticas, pero además hay problemas estructurales de la constitución. Es una constitución donde se exacerba la condición de democracia representativa, vale decir, donde las decisiones políticas son adoptadas exclusivamente por
por los políticos, lo que algunos han llamado la élite, ¿no? Y donde nosotros no tenemos ninguna participación en la toma de decisiones. Y esa es una cuestión estructural que cruza toda la Constitución. Es una Constitución que no se hace cargo en serio de los derechos sociales y por lo tanto el Estado social de derecho, que es una aspiración de muchos y de muchas también, no está plasmada en la Constitución. Además de algunas cuestiones puntuales, pero que inciden en el espíritu general de la Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución hace cero mención a los pueblos originarios. No están reconocidos los pueblos originarios. Somos una de las dos constituciones latinoamericanas, además de Uruguay, donde no se mencionan los pueblos originarios. Mientras tenemos países que lo han considerado incluso se han considerado como estados plurinacionales, ¿no? Donde incorporan Bolivia, por ejemplo. Bolivia, Ecuador, ¿cierto? Como los incorporan dentro del sistema político. No solamente reconociéndole derechos, sino que diciendo, mire, vamos a formar un Estado entre todos nosotros, ¿no? Entonces, los problemas que tiene la Constitución, a juicio mío, ¿no? En particular mío y de algunos otros profesores también, es que son tan estructurales que no se resuelven por la vía de la reforma constitucional. Ahora, según su punto de vista, cuando uno escucha a las personas, las solicitudes, se pide mucho esta nueva Constitución. Sin embargo, ¿cómo nos podría cambiar en el ámbito cotidiano nosotros como ciudadanos una nueva Constitución? Sí, como le decía, hay dos líneas fundamentales al interior de la Constitución que yo creo que son importantes tenerlas en consideración. Primero, toda la temática que tiene que ver con mayor espacio de participación, ¿no? Y lo segundo, con un aseguramiento de los derechos sociales. Es cierto que la Constitución de Chile actual garantiza algunos derechos sociales, en particular 3, como son la educación, la salud y la seguridad social, que tiene que ver con ahora, las pensiones. Ahora, ¿qué es garantizar eso? Pero claro, es la básico, garantía... porque sabemos que tanto en salud, en educación, como usted lo mencionaba, estamos sumamente débiles. Al menos la ciudadanía no se siente respaldada por el Estado. Hay dos cosas importantes sobre ese punto. En primer lugar, que si a mí me vulneran mi derecho a la educación, a usted le vulneran su derecho a la salud, usted no puede recurrir de recurso de protección, porque el recurso de protección aborda solo ciertos derechos, dentro de los cuales están excluidos los derechos sociales. O sea, ahí hay un primer problema. Y un segundo problema es que, si bien se garantiza en términos generales estos derechos, el desarrollo de esos derechos queda en manos de leyes, que son leyes que exigen para su reforma un alto quórum. 4/7 o mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Entonces, para modificar el sistema que está establecido en la ley, la Constitución establece un alto quórum de reforma y en la práctica se ha hecho muy difícil esta modificación. Ahora, hablando justamente de eso, según su punto de vista, la actual Constitución, ¿favorece a los ciudadanos como debiese ser su premisa o favorece a una élite política? Es una pregunta muy compleja y muy de fondo, ¿no? ¿Sí? Mire, hay que ser justo. Nuestra Constitución implica un avance en muchas cosas, ¿no? La Constitución de 1980 es un avance en muchas cosas. ¿Por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, por primera vez, bien o mal, se incorporan derechos sociales. Se incorpora el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por primera vez hay un recurso de protección. Hay un sistema democrático... Pero situaciones que están siendo vulneradas de todas formas con la actual Constitución. Claro, pero están en la Constitución, digamos. Nunca en la historia del constitucionalismo habían estado plasmadas. Sin embargo, tiene ciertos déficits, evidentemente, que son más o menos los que he querido mencionar anteriormente. Déficit que hay que irlos actualizando, ¿no? O sea, pudo haber sido una Constitución que en su oportunidad funcionó, pero ya estamos en el siglo XXI con otro tipo de exigencias. Y desde ese punto de vista parece razonable pensar en un nuevo gran pacto social. Hablando justamente de este pacto social y suponiendo que este plebiscito ciudadano y comunal se ve reflejado, así como se ha visto reflejado en las calles, y efectivamente se pidiera un nuevo pacto social, ¿el gobierno se vería en jaque? ¿Tendría la obligación legal de aceptar en el fondo hacer el cambio? No tiene ninguna obligación legal, no hay ninguna obligación jurídica o constitucional que al gobierno le obligue a adoptar una decisión de ese tipo. La presión va a ser importante, pero si no tiene la obligación legal es justamente porque la Constitución no permite que ese clamor se transforme en una obligación jurídica, ¿no? No permite entonces que se traspasen las demandas sociales a
las decisiones finales, digamos, que puedan adoptar los órganos del Estado. Entonces, eso claramente es uno de los problemas que habría que enfrentar en un texto futuro. Si eventualmente se llegase a cambiar la Constitución, si se decidiera no solamente por este plebiscito, sino que el gobierno accediera, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Es una medida a corto, mediano plazo? Los procesos constituyentes en el mundo duran aproximadamente unos 2 años. ¿La confección? La confección, desde que se convoca una asamblea, luego vienen las elecciones, luego viene el trabajo de la asamblea, después hay que plebiscitar ese trabajo final, entonces estamos hablando más o menos de 2 años. Y aquí, Ignacio, yo creo que hay 4 cosas, si me permite, hay 4 cosas que habría que revisar en una nueva constitución. En primer lugar, revisar el sistema democrático y avanzar hacia una democracia más participativa. En segundo lugar, un fortalecimiento de los derechos sociales y avanzar también hacia un Estado social de derecho. En tercer lugar, la situación de los pueblos originarios, ¿no? Reconociendo los pueblos originarios o derechamente plantearse la posibilidad de un Estado plurinacional. Y en cuarto lugar, también revisar qué vamos a hacer con la justicia constitucional o con el Tribunal Constitucional, ¿bien? Que es un órgano también que ha generado una gran polémica por ser un órgano contramayoritario, donde la mayoría en leyes que tienen una base democrática que emanan del Parlamento, posteriormente son controladas por el Tribunal Constitucional y puede declararlas inconstitucionales. Ese juego que muchas veces... ¿Se podría declarar inconstitucionales? Las leyes, claro, las leyes son declaradas inconstitucionales muchas veces por el Tribunal Constitucional. Eso es. Ahora, si es que se cambia, si es que llegase a cambiar, estamos hablando de un cambio de base, es decir, que podrían quedar en el fondo como invalidadas todas las medidas legales que se podían considerar antes de este acuerdo social. Bueno, por eso es importante hacer las cosas, yo diría, bien, ¿no? Y hacer el cambio constitucional a través de mecanismos institucionales, ¿bien? Cosa de que a futuro no exista la posibilidad de que un órgano pueda declarar su inconstitucionalidad. O sea, a reformar la Constitución y dentro de la reforma establecer el procedimiento de la Asamblea Constituyente o del Congreso Constituyente, lo que queramos, pero hacerlo por la vía institucional, cosa que el día de mañana no nos encontremos con un Tribunal Constitucional o algún otro órgano que pueda discutir la constitucionalidad del proceso.